Bueno, vamos a ahondar un poquito en el tema de la resolución de problemas. La resolución de problemas constituye una de las aristas más importantes de la formación universitaria, cualquiera que sea la carrera que se esté estudiando. Y yo diría que la formación del ser humano en general, cualquiera sea el ámbito en el cual se desempeñe. Porque los problemas son parte de los retos que pone la naturaleza para que nosotros aprovechemos el ingenio y los podamos resolver. Eso nos lleva a pensar que entonces vale la pena mirar mecanismos, metodologías, métodos, formas de resolver problemas. La diferencia entre una metodología y un método es que el método es el camino para lograr algo. La metodología es el camino para lograrlo muy bien. Esa es la diferencia. Como cuando nosotros nos arriesgamos a hacer el sancocho del domingo en la casa. De pronto nos quedó un poquito salado, de pronto quedó muy simple, quedó con mucha agua, quedó sin sabor a pollo y era de pollo. Bueno, lo que hicimos fue aplicar un método. Pero nosotros vemos que a los 8 días la abuelita o mamá llegan y se hacen un sancocho maravilloso. Porque saben cómo hacerlo muy bien. Tendrán sus secretos, tendrán sus cosas, tendrán sus proporciones de los condimentos, tendrán un montón de cosas, un conocimiento que les permite hacerlo excelentemente bien. Esa es la diferencia. Entonces uno de los caminos que se tiene es el resultado de los estudios de un matemático llamado George Polya. George Polya dedicó su vida a analizar la resolución de problemas. Porque es claro que en todas las áreas tenemos que prepararnos para resolver problemas. Lo primero que Polya establece es lo que él llama la comprensión del problema. Comprenderlo significa entenderlo tan bien que lo podamos replicar, interiorizarlo. Eso es comprender un problema. Comprender un problema es poder desglosarlo en sus partes. Comprender un problema es saber en qué contexto ese problema es problema y en qué contexto no lo es. Comprender un problema es poderlo describir a través de sus características. Comprender un problema es mirar qué reglas del contexto provocan el problema, qué reglas pueden controlarlo, qué reglas avivan ese problema, qué reglas lo apagan y hasta pueden resolverlo. Eso es comprender un problema. Y no podemos dar otro paso. No podemos ir más allá si no comprendemos un problema. Ese es el primer paso, comprender el problema. Si nosotros comprendemos el problema, podemos saber de qué estamos hablando. Si no lo comprendemos, ¿de qué estamos hablando? ¿Cierto? Lo segundo que plantea Polya es la necesidad de planificar los pasos a seguir para resolver el problema. Planificar significa hacer un plan, sentarnos a hacer un plan detenidamente, de la forma más clara y sistemática posible. Que nosotros podamos construir una solución, pero no es una solución cualquiera. No es una solución cualquiera. Nosotros no podríamos decir la solución para los trancones en una ciudad es que cada carro tenga una hélice y que cuando haya el trancón el carro salga volando. Y a pesar de que, con todo el respeto, esa fue una propuesta de un candidato presidencial alguna vez, pues realmente está bastante lejana a la realidad. Posiblemente a la realidad del momento. Puede que en algún momento esa realidad sea posible, sí es posible. Los drones están permitiendo hacer diseños muy interesantes y es posible que uno de ellos llegue a concretarse en el sentido de esa solución, pero hasta ahorita no ha sido posible. Ahora bien, está bien mirar hacia cosas imposibles precisamente para eso, para volverlas posibles. Entonces planificar significa sentarse a pensar cómo vamos a resolver el problema. Si nosotros nos sentamos a pensar cómo lo vamos a resolver, entonces podemos encontrar un camino para resolverlo. Y planificarlo significa escribirlo de una forma sistemática.
normalmente se escribe de forma sistemática, o sea, que haya unos pasos, que haya unas características, que haya unos requerimientos. Eso es planificar paso a paso la solución del problema. Que no sea simplemente que se resuelva porque sí y no sabemos cómo, ¿no? Que nosotros encontremos. Pero ojo, el paso previo es comprenderlo. Ese es el paso previo. El tercer paso es la ejecución de un plan, de ese plan que hemos diseñado. Es el tercer paso. Si ya lo diseñamos, entonces ahora pongámoslo a funcionar. Pongamos a funcionar ese plan, claro. Y si ya lo podemos poner a funcionar, entonces vamos en camino de tres cosas. La primera, probar que esa solución sí resuelve el problema. La segunda, probar que esa solución es posible hacerla funcionar. Y la tercera, demostrar que el problema tenía solución. Muy sencillo. Entonces, nosotros podemos pensar en que se ejecuta el plan. ¿Ejecutar el plan qué significa? Significa comprobar que eso que pensamos resolvió el problema. Bien sea que lo comprobemos en frío, o bien sea que lo comprobemos allá donde está el problema. Hay problemas que no son fáciles de resolver. ¿Dónde está el problema? No son fáciles de resolver. Los astrónomos, por ejemplo, se enfrentan a muchos problemas que suceden allá en el espacio exterior y que plantean su solución, pero no pueden ir allá a resolverlo tan fácil. No es tan simple. Entonces, ejecutar el plan es demostrar que lo que hicimos era factible, era posible. Y el último paso también podría parecer natural y obvio. Es supervisar que efectivamente ese plan que diseñamos resolvió ese problema que comprendimos. Supervisar significa ajustarlo. ¿Por qué no? Supervisar significa llegarle a hacer modificaciones que permitan que cada vez la solución sea mejor, como ha sucedido en el avance del conocimiento, en el avance de la tecnología. Miren ustedes, en la medicina, los avances que existen. Un avance que parece pequeñito y es gigantesco, y es que cada vez los procedimientos son menos invasivos. Cada vez son menos invasivos. Entonces eso significa, sin lugar a dudas, que se ha supervisado un proceso y que se ha ido mejorando. Se ha ido mejorando. De forma que es fácilmente alcanzable, o por lo menos si no es fácilmente alcanzable, de forma que se ha comprobado que esa solución sí resuelve ese problema. ¿Y cuál problema? El problema que nosotros comprendimos en su momento. Entonces George Polya tiene una metodología muy sencilla, pero muy general, muy aplicable a cualquier problema. Lo primero, comprender el problema. Se comprende el problema, se sabe qué es lo que se quiere resolver. Segundo, planificar la solución, paso a paso. Saber qué queremos hacer, cómo lo vamos a hacer, hasta dónde vamos a llegar, dónde paramos. Tercero, ejecutar el plan, ejecutarlo, para saber efectivamente qué se hizo, qué no se hizo, qué se debe ajustar, qué no se debe ajustar, y al final cómo funcionó. Y cuarto, supervisarlo. Supervisar para verificar de que efectivamente ese plan que ejecutamos corresponde al plan que planificamos, valga esa redundancia, y eso resuelve el problema que comprendimos. Sencillo, ¿cierto?